Dios los bendiga, hermanos, y bienvenidos a otra escuela bíblica, el estudio 52, y el título es Miqueas propone al dirigente de su pueblo. Y leemos en el libro de Miqueas, capítulo 1, versos 1 y 2, capítulo 4, versos 1 al 5, capítulo 5, versos del 2 al 4. Es importante destacar que este libro de Miqueas fue escrito para anunciar juicio divino, juicio de parte de Dios a los responsables del sufrimiento de los pobres. Este mensaje fue para aquellos que explotaban al pobre. Siempre el pobre ha sido explotado, menospreciado, siempre ha sido abusado. Y este mensaje es para todos aquellos que han abusado de los pobres. Leemos en el capítulo 1, versos 1 y 2. La palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, sobre lo que vio acerca de Samaria y de Jerusalén. Como todo profeta genuino, Miqueas comienza su mensaje haciendo constancia de que este mensaje que él escribe, que él envía, vino directamente de parte de Dios y no del hombre. Este mensaje fue directamente de parte del Señor y no de ningún ser humano. Menciona aquí a varios reyes, a Jotam, Acaz y Ezequías. La alusión a estos reyes nos hace pensar, nos demuestra que los gobernantes de los pueblos, los gobernantes de todos los países, tienen una gran responsabilidad de parte de Dios por la condición social, por la condición económica en que se encuentra su pueblo. Los gobernantes tienen una gran responsabilidad. De hecho, Dios es quien quita y pone los gobernantes, los coloca. Cita a Samaria y a Jerusalén, y aquí se advierte que el mensaje va de parte de Dios a los dos reinos. En aquel momento Israel estaba dividido. Estaba el reino del norte o Israel. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Y este mensaje es para ambos reinos, porque ambos reinos estaban en pecado, especialmente el pecado de la idolatría. La idolatría pues consiste en esta adoración a dioses falsos o a algo que quiera sustituir al Dios verdadero, algo o alguien que intente sustituir al Dios verdadero. Eso es idolatría. Así que este mensaje, por ser de parte del Señor, debía ser recibido de esa misma manera, como mensaje de parte de Dios y no de hombres. Verso 2 dice: Oíd, pueblos todos, atiende, oh tierra, y cuanto hay en ti. El Señor sea testigo contra vosotros desde su santo templo. Como dije, el mensaje está dirigido a los dos reinos, el de Israel y el de Judá. Y fíjese que dice, atended pueblos. El hecho de que diga a todos los pueblos indica que todos los hombres en aquel momento se encuentran en semejantes condiciones. Todos los hombres hemos pecado. Cuando digo hombre, también digo mujer. Todos hemos pecado. ¿Y el pecado qué demanda? El pecado demanda destrucción o castigo. El pecado puede ser placentero para la carne, pero destruye. El pecado destruye, y la palabra dice que la paga del pecado es muerte, destrucción. Y Dios ofrece esperanza. Siempre Dios ofrece esperanza de restauración. ¿Para quién? Para aquel que atienda su llamado y para aquel que desea apartarse del camino de maldad. A pesar de ser pecadores los seres humanos, siempre Dios da esperanza, siempre y cuando estemos dispuestos a apartarnos del camino del mal, atender su llamamiento y apartarnos del camino del mal. Dice la palabra en un proverbio que hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte, y eso lo vemos todos los días. La presencia del Señor es sensible de manera especial en su santo templo. Por eso que dice aquí, el Señor sea testigo contra vosotros desde su santo templo. Y esto puede ser una referencia
a que en Samaria se había levantado un templo en que se mezclaba culto pagano, incluyendo sacerdocio no autorizado por Dios. El pueblo de Dios nuevamente se había apartado de él y estaba practicando la idolatría. Dice que Dios, siendo el Dios Todopoderoso, demanda de sus hijos, demanda de su iglesia, demanda de su pueblo, demanda de nosotros fidelidad absoluta. Dios demanda fidelidad absoluta de parte de nosotros. De nosotros, si es que nos consideramos incluidos en el pueblo santo. Decimos que somos el pueblo de Dios, Dios demanda fidelidad de nosotros. La fidelidad nuestra muchas veces falla. Sin embargo, Dios siempre permanece fiel. Su fidelidad es grande y su fidelidad no tiene fin, pero Él demanda fidelidad también de nosotros. Fíjense que dice aquí, el Señor sea testigo contra vosotros, no a favor de, sino contra vosotros. Le está diciendo a su pueblo, el Señor sea testigo contra ustedes desde su santo templo. La palabra contra, esa preposición que significa que se trata de un testigo de cargo, un testigo que va a declarar en contra tuya. Quiere decir que ese testimonio, ese testigo te va a acusar, nos va a acusar, no nos va a defender, tanto a los samaritanos como a los judíos, que están recibiendo en este momento por parte de Dios la acusación. ¿Por qué? Porque han escogido andar por los caminos de maldad. Han escogido andar por los caminos de maldad. Y si andamos por los caminos de maldad, sabemos que Dios no nos va a apoyar. Y Dios no puede estar en alianza con nosotros cuando escogemos por el libre albedrío el camino de maldad. Así que Dios hace una advertencia en este momento. Hace una advertencia a su pueblo. Dice la palabra en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios es amor. Pero el Señor se ofende cuando se comete injusticia contra hombres y mujeres necesitados. Dios es amor, pero también Dios hace justicia. Muy importante. Se ofende Dios cuando se oprime al pobre y al menesteroso. Cuando se maltrata al necesitado, Dios se ofende. Los que maltratan al pobre y lo explotan para su provecho. Siempre ha sido explotado el pobre. En la antigüedad, desde que el mundo es mundo. Y hoy en día sabemos que también se explota y se abusa del pobre. Lo vemos en el gobierno. ¿De qué manera se explota el pueblo? Negándole al pueblo lo que se merece, negándole al pueblo el derecho a la educación, el derecho a un salario digno, a un trabajo digno. Se le impide la educación al pobre. Los opresores le impiden la educación porque cuando el pueblo se educa es un pueblo fortalecido. Cuando el pueblo se educa es un pueblo que se da cuenta del maltrato y es un pueblo que sabe que esto y aquello está mal y se revela, y es un pueblo que busca su libertad. Y cuando digo libertad no me refiero a ningún ideal político, a ningún partido político, sino que me refiero a la libertad de ser esclavizado por los supuestos poderosos, los que tienen el monopolio y el control, que no permiten al pobre seguir hacia adelante. Se le niegan los servicios de salud, y sin salud, sin educación, el pueblo pues siempre estará oprimido y nunca despertará. Así que Dios aborrece todo eso. Dice el capítulo 4 de Miqueas, verso 1. Profecía, dice: acontecerá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes y será elevado más que las colinas, y correrán a ese monte. ¿Quiénes? Los pueblos. Cuando aquí dice los pueblos, se refiere a nosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque el pueblo escogido por Dios,
para anunciar a toda la tierra la existencia de un solo Dios, el pueblo escogido por Dios, Israel, para anunciar por toda la tierra a que había un solo Dios. La existencia de un solo Dios había fracasado. Por eso dice la palabra en el libro de Juan: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a nosotros, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este pueblo de Israel en este momento se había dejado arrastrar por la idolatría. Repito, la idolatría consiste en la adoración a dioses falsos. Y este pueblo se había apartado de Dios en este momento y había ido a levantar altares para dioses muertos en los altos. El profeta anuncia aquí que en los tiempos posteriores, en nuestros tiempos, de todas partes correrían en pos del Dios verdadero. Dice el versículo 2 de este mismo capítulo: muchas naciones vendrán y dirán: venid, subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos, y nosotros caminaremos por sus sendas. Se refiere a los gentiles, nosotros los que no somos judíos, no éramos parte del pueblo de Israel. Dice: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. De Jerusalén saldrá la palabra del Señor. Obviamente se refiere a nuestro Mesías, a nuestro Salvador Jesús. La cita de muchas naciones, como ya dije, cuando dice los pueblos, se refiere a nosotros los gentiles. Para vergüenza de Israel se anticipa que otros pueblos, los que no somos judíos, otros pueblos habrían de buscar al Dios que ellos una y otra vez abandonaron. Para vergüenza de Israel, otros pueblos, se extendió la palabra del Señor, y pueblos de todas las naciones buscarían el rostro del Señor que ellos abandonaron. Es interesante ver que se está anunciando la disposición de nosotros los gentiles para recibir la enseñanza de la verdad y para ser obedientes. El Señor demanda obediencia de nosotros. Obediencia a los preceptos, a los mandamientos divinos, a los mandamientos de Dios. Todo lo contrario del comportamiento de Israel. La promesa dada por medio del profeta Miqueas habla del día en que el enviado de Dios, Jesús nuestro Señor, el enviado de Dios arbitrará, es decir, Jesús juzgará, y esto incluirá a naciones poderosas. Cuando los seres humanos de cualquier nación, fíjense que especifica de cualquier nación, estén dispuestos a seguir la senda recta trazada por Dios, cuando todos los seres humanos estemos dispuestos a seguir la senda trazada por Dios, a seguir el camino de Dios, ¿qué va a pasar? Si eso sucede, ¿qué pasaría? No necesitaríamos más producir armas. Hay un gran comercio de armas, se producen muchas armas. ¿Por qué? Porque el ser humano, la humanidad, no estamos siguiendo la senda trazada por Dios. El día que sigamos la senda trazada por Dios, ya no hará falta la construcción de armas. Dice que fabricaremos implementos de labranza, de trabajo, y conoceremos días de paz y de felicidad. De promesa de Dios. Dice que conoceremos días de paz y felicidad. Pero para que tengamos paz y felicidad es necesario seguir la senda trazada por Dios y no el camino que nosotros creemos que es el correcto. Versos 4 y 5 dice: cada uno se sentará debajo de su vid. La vid es el árbol que produce la uva. Y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente. No habrá quien nos amedrente. No habrá quien nos infunda miedo ni temor. No habrá quien nos amedrente. ¿Por qué? Porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Aunque ahora todos los pueblos anden cada uno en el nombre de sus dioses,
idolatría. Con todo eso, nosotros andaremos. Nosotros los que realmente creemos en Dios y le creemos a Dios, nosotros andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Cuán gloriosa será la mañana, dice el himnólogo, cuando veremos a Dios. Dice la palabra que lo vamos a ver cara a cara. Cuán glorioso ese momento. Y con Él estaremos eternamente y para siempre. Por eso dice el texto: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el Señor Jesús venció la muerte. Él resucitó. Hay una tumba vacía en Jerusalén. Y esa es la esperanza de nosotros. Esa es la esperanza nuestra. Dice que para el incrédulo, y esto es muy cierto, para el incrédulo, la afirmación de que es posible, el incrédulo no cree que es posible tener una vida tranquila y de paz. El incrédulo no puede creer que podamos tener una vida tranquila y en paz. Para el incrédulo esto es algo utópico, fantasioso y real, que no es real. Sin embargo, aunque para ellos sea algo ilusorio, el profeta hace hincapié en que ha sido el Señor Dios, el creador y sustentador de los hombres. Ha sido Dios quien ha hablado por su conducto, por el profeta, para afirmar lo que acontecerá. Y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Y si Dios lo prometió, es una realidad. Sí, es posible vivir una vida de paz, armonía y tranquilidad, pero tenemos que caminar por la senda de Dios. Dice que en ese gran día, los integrantes del pueblo de Dios, nosotros, los que le servimos a Dios y procuramos cumplir con su palabra, los integrantes del pueblo de Dios honrarán el nombre del Señor siguiendo la senda por él marcada. Honraremos el nombre del Señor cuando llegue ese día, siguiendo la senda por él marcada. Pero la senda tenemos que seguirla desde ahora. La senda que él marcó. No la que nosotros queremos o creemos. No la que el mundo dice que es disfrutar la vida, sino la que él marcó para nosotros. Dice en el capítulo 5 de Miqueas, verso 2. Y esto obviamente se refiere directamente al nacimiento de nuestro Señor. Fíjense que estaba ya profetizado mucho antes de nacer Jesús. El profeta Miqueas dice: pero tú, oh Belén, Efrata, aunque eres pequeña, Belén era una aldea pequeña, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti, Belén, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. Dice que el origen de Jesús es antiguo desde los días de la eternidad. ¿Por qué? Porque en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Señor Jesús colaboró en la creación del mundo. Antes de que el mundo existiese, ya Jesús existía con Dios el Padre. Por eso dice que el origen de Jesús es antiguo desde los días de la eternidad. La aldea de Belén, una especie de barrio, sería en nuestros tiempos, campo. La aldea de Belén habría de ser la cuna del Señor en Israel, pero no principiaría ahí su acción, porque su origen es antiguo. La acción de Jesús ciertamente no comenzó aquí. Sí, en Belén comenzó, pues, la acción humana, en Belén nació, pero su acción dice que no principiaría ahí en Belén, pues su origen es antiguo desde los días de la eternidad. Nuestro Dios ha existido siempre. Nuestro Salvador Jesús ha existido siempre. Versos 3 y 4 dice: sin embargo, Dios los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz,
y vuelva el resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. Él se levantará y los apacentará, los alimentará con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y se establecerán, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra. Profetizando que nuestro Señor Jesucristo sería engrandecido. Todavía no había nacido en estos tiempos, todavía ni siquiera había nacido Juan el Bautista, pero ya está anunciando esa llegada del Mesías. Dice que entonces será engrandecido nuestro Señor, será engrandecido hasta los fines de la tierra. El mundo entero conocerá a Jesús. Dice el texto para memorizar aquí en el expositor que el pueblo de Dios, nosotros el pueblo de Dios, debemos tener siempre nosotros, los que decimos ser cristianos, los que decimos ser hijos de Dios, debemos tener la disposición de ¿qué? De andar siempre en la voluntad de Él. Debemos tener la disposición de andar siempre en la voluntad de Dios. Cuando andamos en la voluntad de Dios, nos damos cuenta de que esa voluntad divina es lo que realmente nos hace felices. Lo que Dios pide de nosotros no es por capricho. Lo que Dios pide de nosotros no es para castigarnos, hacernos infelices. Lo que Dios pide de nosotros es que le obedezcamos porque Él sabe, Él nos diseñó y Él sabe cómo funcionamos y Él sabe cómo podemos ser felices. Por eso debemos seguir los mandamientos y andar en sus caminos, porque en sus caminos es que está la felicidad. Los caminos de Dios no son de aburrimiento, todo lo contrario, de alegría, de gozo y sobre todo de paz. Así que debemos siempre andar en sus caminos, estar dispuesto a servir al Señor. Esta clase comienza planteando directamente el abuso que había en ese momento contra los pobres. Siempre ha habido injusticias, siempre ha habido abuso contra los pobres, siempre los más poderosos, entre comillas, los que tienen el control del dinero, siempre han oprimido al pobre y todavía pasa. Tanto es así que muchas veces le ofrecen alternativas al pobre que no son dignas. Muchas formas de explotar al pobre, sobre todo, como dije ya, con la educación. Sin embargo, el Señor nos dice que hay una esperanza. El Señor nos dice en este momento que tenemos esperanza. No seremos millonarios, pero tenemos una esperanza. Tenemos una esperanza. Hay una esperanza de Dios para nosotros. Hay una esperanza de que el Dios que vive va a obrar con las injusticias sociales. Llegará el día en que ya no habrá más injusticias sociales. Por eso en el Padre Nuestro le decimos a Dios: venga a nosotros tu reino, Dios, venga a nosotros tu reino, venga a nosotros ese reino tuyo perfecto, ese reino de paz, ese reino de libertad y sobre todo de justicia. Así que descansemos en las manos del Señor, porque Él obrará a favor nuestro. Dios les bendiga y nos veremos en la próxima clase.